Bueno, lo contábamos desde temprano, los 3 puntos más importantes de este documento firmado por los empresarios en el día de ayer y las palabras del presidente Mauricio Macri luego en Casa de Gobierno, ¿no? Para combatir el despido y en vía paralela a la ley antidespidos que sigue avanzando en el Congreso. El Gato Silvestre en la mañana de hoy aquí con nosotros con todo el análisis. Gato, buen día. Buen día, Dani, buen día, tal? Javier. La verdad con sabor a poco y con pocas responsabilidades y con pocas, digamos, obligaciones en esto que firmó ayer los empresarios con el gobierno. Daría la impresión como que fue una puesta en escena del gobierno y los empresarios forzando. Dicho sea de paso, esta mañana Jaime Campos dijo que algunos empresarios fueron forzados a firmar este acuerdo del gobierno. Pero a ver, había muchos empresarios que le comunicaban al gobierno en privado: nosotros estamos con ustedes, hay que vetar la ley antidespidos, hay que ir contra la ley antidespidos. Como hay cierto enojo en el gobierno con los empresarios porque en el pensamiento de Macri no están actuando como correspondería en esta etapa de su gobierno, entonces les dijeron, ajá, ¿ustedes están de acuerdo con nosotros? Bueno, vengan, pongan la caripela y firmen y comprométanse frente a la sociedad. Es la segunda que les hace Macri a los empresarios. La primera fue en Olivos, no le salió bien porque los empresarios... Estaba Cristiano Rattazzi ayer. ¿Qué compromiso puede tener Cristiano Rattazzi, que tiene a 1.500 obreros suspendidos? Además, esto no los obliga a nada, porque mañana, supongamos, cualquiera de los que firmó ayer despide. No es una ley, no los obliga a nada. No contempla penalización alguna. No contempla ninguna multa, Es decir, es toda una puesta en escena política de los empresarios y del gobierno en contra de la ley antidespidos. Y en el caso de que todo parece indicar, esta semana saldría la ley de la Cámara de Diputados, porque lo están pidiendo las CGT, porque los distintos bloques, solamente falta el Frente Renovador definir postura. Sergio Massa y sus diputados van a reunirse esta tarde, pero tiene un... Iba a decir un bolonqui, sí, tiene un bolonqui interno importante, Sergio Massa. Está muy complicada la situación interna en el Frente Renovador, porque tiene a muchos legisladores que lo están presionando a Massa para que voten la ley antidespido. Ayer lo que decían, anoche lo que decían desde las cercanías de Sergio Massa es, bueno, que las CGT salgan mañana, por hoy, unificadas a decir queremos la ley antidespidos y nosotros la votamos esta semana en la Cámara de Diputados. Ahora, que va a ser si sale, perdón Javier, si sale la ley antidespidos sin modificaciones. Como viene del Senado, se aprueba y se convierte para que esto además se ha transformado en un tira y afloje entre el gobierno y, en la vereda de enfrente, el sindicalismo unido y los bloques de la oposición política. De un lado está Macri y los empresarios que están desafiando a los que están del otro lado, que son las CGT Unida y los bloques de la oposición política, y hoy a la mañana Marcos Peña y Frigerio dijeron, vamos a vetar. Entonces, es un desafío. Gato, ¿no se puede confiar en los empresarios al firmar un acuerdo de estas características sin que sea, a ver, una ley, bueno, sanciones? Uno quiere Pero a ver, Javier, ayer estaban firmando este acuerdo. Mazalín particular les despedía a 19 personas. Baggio en Gualeguaychú despedía 15 y otra empresa que no me acuerdo privada despedía. Una empresa de transportes en la provincia de Córdoba también. Todo antes del acuerdo, la firma del acuerdo, digamos. Techín tiene un grupo de despedidos que ahora no los han despedido porque están en conciliación obligatoria. Vence la conciliación obligatoria la semana que viene, no hay acuerdo y los van a despedir. Entonces, ¿de qué sirve? No podemos confiar entonces. Es una puesta en escena. Es una puesta en escena, nada más. Julián Guarino está aquí con nosotros. Buen día, Julián. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo coincido con lo que dice Gustavo en parte y en parte no. En parte porque obviamente el gobierno, por un lado, da a entender que no confía en este tipo de instrumentos, directamente, yo diría casi por una definición de tipo ideológico, el presidente Mauricio Macri no está de acuerdo con hacer sobre todo estas demostraciones y ni hablar, bueno, obviamente con la ley antidespidos. Él considera que el mercado de empleo se tiene que mover en forma lo más
yo diría, con la mayor libertad posible, y que el empresario en ese contexto también tiene que poder tomar sus propias decisiones y tiene que poder evaluar si es rentable o no es rentable una actividad, si quiere invertir o no quiere invertir. Me parece que en ese caso sí el gobierno se equivoca en este contexto. Es decir, por un lado sale el ministro del Interior a decir, estamos hablando de Frigerio, a decir, miren que el presidente va a vetar lo que son los componentes centrales de este proyecto de ley, en caso que se transforme en ley, y por otro lado sale a decir, bueno, queremos que los empresarios nos respalden en un acuerdo para no despedir trabajadores por 90 días. La verdad que hay una contradicción ahí, porque si estás de acuerdo con que el mercado se maneje con la mayor libertad posible, vos después no le podés pedir a los empresarios que te respalden para garantizarle a la gente que no va a haber despidos por 90 días. Pero además, discúlpame, Julián, Sí. una cosa. Hay una contradicción fuerte en el gobierno. Si hasta la semana pasada negaban que hubiera despidos, si hasta la semana pasada negaban la ola de despidos, hay una estadística... Negaban la ola de despidos, no los despidos, digamos, ¿no? Negaban la ola de despidos. Negaban No hay, todo. pero es Decían, que, no hay despidos bueno, en la pero- Argentina. bueno, Lo pero decían clarito. Es que no hay una crisis de empleo en la Argentina. 140.000, el último dato que se conoció ¿cómo es la consultora esta que está Tendencia Económica, ¿o cómo es? No me acuerdo No ahora. sé cuál es la consultora. 140.000 empresas, en la que se basó el diario La Nación, hace poco. 140.000 despidos en los primeros 4 meses. Bueno, 140.000 en 4 meses, 140.000 despidos es mucho. Hay muchos Pero despidos en el supongamos- sector público, eso sí. Otra en el sector pregunta, privado, Julián. por lo menos por ahora, por las cifras que tiene el Ministerio de Trabajo, Pero- no hay una crisis de empleo. Bueno, déjame que termine con esto. Sí. Si el gobierno niega que haya despidos, que no hay ola de despidos, que no hay crisis de empleo, como lo hacía la semana, ¿para qué llama ayer a los empresarios y les dice firmemos un compromiso para no despedir empleados por 90 días? Es que el gobierno, yo creo que ni siquiera el presidente lo quería hacer eso. ¿Y entonces para qué lo hacen? Para Para frenar una la puesta ley. en escena. No, Parece para que frenar la ley. hay una señal, Será. claro, hacia los legisladores, es una señal política. Pero entonces eso es un directamente. desafío político en el que se Es- meten es un- los empresarios y el presidente y el gobierno en contra de las CGT unificada y la oposición, que le van a doblar, le van a forzar la apuesta y le van a decir, bueno, vos querés forzar, mañana te votamos la ley antidespidos. Ahora, Lo que hace es unificar Sí. todo el sector de las CGT unificada y de la oposición. Pero Ahora, perdón, hay sí. un punto que me parece fundamental. También ayer lo decía Micheli, que calificó de truchada este documento. Decía, este es el gobierno que ha despedido gente. No estamos hablando de despidos que solamente se dieron en el sector privado. Ahora es el presidente el que le pide a los empresarios y al sector Sí. privado que no despida gente cuando el mismo gobierno es el que decidió Por eso despedir. yo hablaba de una Es contradicción. tendencias económicas, sí. Tendencias económicas. La encuesta Gracias, y la Dani. empresa Autobuses Santa Fe es la que en el día de ayer ha despedido. Opera en la provincia de Córdoba, pero se llama Autobuses Santa Fe. Otra pregunta, ¿quién, por ejemplo, en representación Sí. del Estado, quién se comprometió a no despedir empleados? nadie, absolutamente. Entonces, Bueno, de Pero hecho no porque habla del está Estado. está la decisión, perdón, está la Sí. determinación de que el Estado, al menos en la cantidad de trabajadores que tiene, lo ha dicho el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en reuniones de gabinete, dice, bueno, la verdad que hay muchísima gente en el Estado que no tiene una función específica, es decir, no hay trabajo, como dice el presidente, no hay trabajo útil. Esto es la palabra del presidente. No hay empleo de calidad hace 5 años, dijo ayer el presidente. Bueno, pero una ese es- persona que está sí. desocupada hoy te dice, ¿sabes qué? Yo necesito un trabajo para darle comer a mis Obviamente, hijos. no, No, no. quiero que sea de calidad, más calidad, menos calidad. Está Eso después clar- en todo está caso lo clarísimo. discutimos. Por eso, digamos, uno es crítico en estos términos. Es decir, hay una pulseada política, se ha transformado, se ha escalado un conflicto que obviamente que tiene Además- visos de realidad. Es decir, hay despidos. Yo no sé, no estoy en condiciones de afirmar que hay una crisis en el mercado de empleo. Pero sí que hay despidos, obviamente, que se registran. Sí también que el gobierno ha tomado cartas en el asunto, es decir, por lo menos ha acusado recibo. Pero de todas maneras lo que uno ve es que un mensaje que es contradictorio, y en esto sí estoy de acuerdo, que por un lado el gobierno sale a decir, es una posición que tenemos definida, es decir, el Estado tiene una cantidad de trabajadores que no tiene una función específica, y lo que nosotros vemos es que eso se va a ir achicando a lo largo del tiempo. Es decir, todos sabemos, que incluso los ministros lo señalan, es que está tomada una posición con respecto a esto, que es que a lo largo del tiempo va a haber una reducción en la cantidad de puestos de trabajo que va a ofrecer el sector público. Yo ayer preguntaba a algunos empresarios por el programa de radio, ¿no? Y me decían, 3 de ellos, a 5 consulté, 3 de ellos me decían lo mismo. Esta ley no sirve, más allá de esto, ¿no? Que es la voz de todos. Pero yo no echo al empleado que me sirve. No lo voy a echar, no tengo idea de echarlo. Y si a mí me meten una ley, me decía alguno de ellos, de 180 días, de 90 días, de lo que sea, pero con una ley que a mí me perjudica, porque empieza la industria del juicio y demás,
Yo espero el día 181 para echar a ese que necesito echar porque no me trabaja, porque no es eficiente, porque bajó el rendimiento, porque no le importa, porque lo que sea. A ver, yo digo, poniéndonos, a ver, si nos corremos a un costado, a ver cuál es el pensamiento del empresario. Uno dice, ¿quieren perder plata? Porque echar a una persona involucra un costo. Un costo. Con la doble indemnización es doble costo, ¿no es cierto? Pero yo te pregunto a vos, Julián, que vos tenés contacto mucho también. Sí. El empresario, si tiene que echar a alguien con o sin doble indemnización, ¿lo echa igual o no? Bueno, primero yo creo que sí. Yo creo que con doble o con simple indemnización lo echa lo mismo porque directamente el empresario está pensando en si le es rentable o no una actividad. Bueno, pero le paga el doble a ese empleado los que firmaron ayer el acuerdo, no es lo mismo para el empleado. Los que estaban ayer en la Casa Rosada y que firmaron el acuerdo son los mismos empresarios que estaban en la Argentina en el 2008, en el 2007, en el 2009. No son otros empresarios. No es que cambió toda la dirigencia empresarial de la Argentina. Estaban los de la Asociación Empresarial Argentina, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Estaban todos y uno los conoce de hace años. Entonces, ¿por qué un empresario ahora de pronto decide recortar puesto de trabajo y por qué antes no? ¿Es el mismo empresario? Claro que es el mismo empresario. ¿Qué significa? Bueno, que la economía obviamente no está atravesando su mejor momento, está clarísimo. Ahora, la verdad que cuando se aplicó esta ley en su momento, fue en un momento donde el mercado de empleo empezaba a crecer, es decir, era otro momento. Imagínense ustedes si en la época de la crisis económica en la Argentina uno ponía, que no se puso, una prohibición para evitar los despidos. Pero Julián, no yo te pregunto algo, si yo estoy pagando el doble de transporte, si estoy pagando el doble de luz, ¿por qué el empresario no puede pagar una doble indemnización? Bueno, yo con respecto a eso quiero decir también otra cosa, que recién estábamos debatiendo en Radio 10 con la diputada Juliana Di Tulio, y ella decía, obviamente que yo de alguna manera le doy entidad a lo que ella sostenía, que es, bueno, estamos atravesando un momento donde el ajuste tarifario ha hecho que las pequeñas y medianas empresas no tengan respaldo para poder sostener las fuentes de empleo. Entonces, está perfecto, yo digo, ese planteo es válido. Ahora, no podemos plantear que se llegó a este momento con tarifas que estaban congeladas desde hace 10 años. No, está bien, y pero que yo te hablo de hoy, a partir de ahora. ¿Por qué si bueno, yo pago el doble de luz, pago el doble en un sí. montón de cosas? La persona que se queda sin trabajo, debe recibir una indemnización y si es doble, mejor todavía para esa persona. Todos estamos pagando más. Eso El presidente estamos de lo decía acuerdo. ayer, el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Estamos de acuerdo. ¿Por qué el empresario no puede pagar la doble indemnización? ¿Es realmente así? Me parece que es el punto fundamental. Bueno, si se transforma en ley, la tiene que pagar, ahí no hay ninguna discusión con respecto a eso. No, pero te pregunto si es viable, porque yo con mi sueldo puedo decir, no puedo pagar el doble de luz. Sin embargo, la gente paga igual, tiene que pagar igual porque si no le cortan la luz. No, por supuesto, y yo creo que el empresario promedio, por lo menos con los que uno habla, lo que te dicen es, si yo tengo que recortar costos, si yo tengo que achicar mi estructura y tengo una doble indemnización, sí. y de alguna manera, como decía Javier, puedo esperar, espero y en todo caso me fijo. Ahora si tengo que tomar una decisión, la tomo. ¿Por qué el gobierno, si estamos frente a esto, todos los días nos están llegando casos concretos de lo que ha aumentado la luz, tarifas, no sé, pequeñas, una industria metalúrgica? Hoy me ponían un ejemplo en la radio un oyente que tiene una industria metalúrgica, pagaban 2.000 pesos, pasaron a 11.000 pesos. Un kiosquito de 600 a 5.000 pesos. Una empleada doméstica al que le aumenta la luz y le reducen los días de trabajo, porque su jefe tiene que reducir también. Tan preocupado que está por la creación de empleo, por la protección de empleo y en contra de la ley antidespidos y a favor de las pymes, ¿por qué? El Estado, que tiene los instrumentos para hacerlo, no les pone a las pymes una tarifa social. Pero ¿Por qué el Estado no le pone una tarifa social? ¿Hoy nos anuncia algo de eso? Sí, hoy va a haber algún tipo... primero yo no estoy de acuerdo con la tarifa social a las pymes. Bueno, pero no importa. No están de acuerdo con la ley antidespido, no están de acuerdo con la ley tarifa social, no están de acuerdo con que echen... ¿Puedo explicar? Algo hay que hacer. Bueno, a ver, digamos, uno tiene congeladas las tarifas durante 10 años, nunca las vas a actualizar, es decir, siempre van a permanecer así, siempre va a ser el Estado el que tenga que poner de alguna manera... No, de hecho ya no es así, ya se actualizaron. No, por supuesto que no, pero en algún momento tenés que hacer el ajuste. Es decir, cuando se hizo esa de los subsidios para renunciar, yo renuncié. ¿Vos renunciaste? Yo también. Bueno, muy bien. Yo no los tengo. Los de Nunca los Barrio pagué, Parque, sí. o los de Puerto Madero, que tienen departamento de 3 millones de dólares y pagaban 50, ¿renunciaron? Seguro que no. Bueno. Ahí estuvo el error. Bueno, ahí perfecto, yo te lo quería marcar. Perfecto. Pero eso lo dije yo desde hace años, por eso tengo la honestidad moral para decirlo ahora. Desde hace años, que ahí se equivocó el gobierno anterior en los subsidios, y andaban con camioneta último modelo y con el tanque del gas natural comprimido atrás. Sacale ahí. Ahora, el gobierno que dice no a la ley antidespidos,
no a la tarifa social, no, garrafa social no existe. Hoy estamos dando otro ejemplo. 160 pesos se está pagando por una garrafa. ¿Quién puede pagar 160 pesos hoy por una garrafa? Una locura. Y hay miles y miles de ciudadanos en el país que viven gracias a la garrafa que instalan en su casa. Sí. Entonces, el gobierno, ¿por qué no le pone una tarifa social a las pymes, ya que tanto se preocupa por las pymes, que no paguen los precios exorbitantes de tarifa que están pagando? Bueno, ahora yo te Algo voy a decir, hay que hacer. Otra contradicción en la que está incurriendo el gobierno es esta. Genera una demanda social, vamos a suponer el caso de las pequeñas y medianas empresas, que les ajusta las tarifas. Las pymes dicen, la verdad, no podemos sostener este ajuste tarifario. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, no importa, yo se las voy a subsidiar. Ahora, se supone que el gobierno arrancó haciendo el ajuste tarifario porque no quiere seguir subsidiando. Y termina de nuevo subsidiando. Entonces me parece que esto sí hace ruido, porque de alguna manera vos generás una situación de emergencia en determinados sectores de la economía, de la sociedad, y después terminás de alguna manera volviendo a aplicar subsidios en situaciones que la verdad que no están tan claras. Es decir, yo puedo subsidiar a alguien que no tiene recursos, puedo subsidiar a alguien que no llega a fin de mes, puedo subsidiar a alguien que forma parte de un grupo de lo que se llaman los sectores vulnerables, es decir, aquellos que no tienen acceso a un empleo, a una infraestructura, a una salud. Pero yo no sé si puedo subsidiar a un empresario que pone en marcha una compañía que no le es rentable la actividad y yo le voy a estar dando un subsidio de recursos públicos para que él siga sosteniendo una actividad económica que la verdad que por ahí no tiene futuro. Pero la partida para subsidios no se incrementó también. Yo tengo entendido que también, cuando se anunciaron los anuncios... Nunca se levantaron del todo los subsidios, jamás se Claro, y también, es más, se incrementó el presupuesto para subsidios. No es que todos pagábamos más, pero los subsidios iban a ser menos, o el gasto de Estado para subsidio iba a ser menor. Bueno, donde yo digo que hay una contradicción es en esto. El gobierno dice, yo tengo que hacer todo esto porque ajusto, me achico mi déficit fiscal, que es el déficit de no me alcanza la plata para llegar a fin de año y tengo que gastar menos. Entonces, como que tengo que gastar menos, dejo que la gente pague la tarifa de luz porque yo ya no la quiero pagar más. Ahora, cuando vos analizás las medidas que toma el gobierno, toma una en este sentido y después, acto seguido, toma otra que va en el sentido contrario, donde dice, bueno, yo voy a subsidiar, ahora vamos a subsidiar a las pymes con la tarifa de energía eléctrica. Es decir, finalmente está haciendo algo y después hace otra cosa que de alguna manera compensa el efecto. Por ende, vos vas a terminar el año prácticamente con el mismo nivel de déficit que arrancaste. Ahora, Julián, y me parece que eso es un problema. Pero pregunta, a ver... en el campo empresarial o de empresas pequeñas y grandes, ¿no? ¿Las pymes son el 70% en cuanto a la cantidad de empresas respecto de las grandes? Sí, casi el 80% del empleo pertenece a las pymes. Ahí está. A ver, si se vota esta ley, más allá de que esté bien o esté mal, porque vamos a ponernos ahora del lado de las pymes, ¿no? Si se vota esta ley, ¿qué van a hacer las pymes? Bueno, es una buena pregunta. Era justamente lo que yo estaba tratando de poner. ¿Cuál es el problema? Bueno, no, sí, pregunto por lo que dicen las pymes. No entiendo cuál es el problema. El problema es que el empresario pyme... Sigo sosteniendo lo mismo. Si los empresarios dicen que van a mantener el empleo, si los empresarios dicen que no van a despedir, ¿por qué les preocupa tanto la ley antidespidos? Pero es que la ley antidespidos no lo fuerza nada, pero muchachos. Es que el mercado de trabajo no se maneja así. Pero el empresario no toma decisiones en ese sentido, pero digamos. Eso es una... A ver, el empresario le molesta a todo, sí los controla. Al empresario le molesta... Pero el empresario es el mismo que está acá que está en otro país, digamos. El empresario argentino no es distinto de otro país. Corta por el hilo más delgado y echa gente. Y él se queda con lo que tiene porque nunca rompe el chanchito. Pero no es así, no es por así. Favor, no, la verdad que cuando vos hablas con un empresario no piensa así para nada, digamos. De hecho, le cuesta mucho llegar a conformar lo que puede llegar a ser sus recursos, digamos. La gente que trabaja para ellos. Pero, Julián, ayer se dio la hipocresía. Estaban firmando el ejemplo y Mazalín Particulares despedía 19, Baggio de Gualeguaychú despedía otro. Ratazzi estaba firmando y tiene 1.500 obreros despedidos. Bueno, a mí me parece que ese es un mensaje para el gobierno. Es una hipocresía. No es una hipocresía, es un mensaje para el gobierno que ha generado una situación que obviamente tiene raíces en lo que son los años previos, con desequilibrios que se venían viviendo, pero que ahora puntualmente ha tomado decisiones que han tenido daños. Estos daños que son en el mercado de empleo, en una recesión económica, la inflación que no ha cedido, sino que todo lo contrario se ha incrementado. Entonces, en ese contexto, un empresario chico, un empresario mediano, que tiene que tratar de compensar lo que son sus ingresos, sus egresos, a ver si puede llegar a fin de mes, si puede pagar los sueldos, si paga la quincena o no paga la quincena, en determinado momento, por ahí no le queda más remedio que decir,
quiero sostener mi empresa, pero tengo que achicar mis gastos. ¿El gobierno qué hace? El gobierno me subió la luz, entonces no puedo achicar por ahí. ¿Por dónde achico? Y la verdad que tengo que achicar el número de empleo. Voy a vender menos y la verdad que este año voy a vender menos. Entonces, ¿cuál es la decisión que tengo que tomar? Y tengo que achicar mi estructura este año. Por ahí el año que viene vuelvo a ampliarla. Esto es lo que te dice un empresario. Primero, no toma una decisión por siempre y tampoco toma una decisión porque le guste. Toma una decisión de achicarse porque ve que la economía no va a traccionar, porque ve que no va a poder vender más. Esta es la decisión que está tomando hoy el empresariado. ¿Y el exterior? Entonces, si vos le pones límites para tomar esas decisiones, lo que estás haciendo es lo estás condenando a que esa empresa se caiga directamente. Es decir, no es que lo estás condenando a que va a seguir así permanentemente. Ningún empresario sostiene su actividad económica permanentemente. Y desde el exterior, digo, a ver, ¿qué se puede observar mirándolo desde afuera, desde el sector inversor? En el segundo semestre, discúlpame por el relojito que está. Es bueno el reloj. Yo ya te digo, ayer, mejor dicho, el fin de semana, el propio presidente, en esa carta que mandó al diario Lancasti en Catamarca, dijo, un año difícil, ya habla del año difícil. Pero es que por supuesto. Y ayer Miguel Ángel Broda, que es un consultor muy escuchado por la CIT y por muchos economistas, dijo, inflación 40% interanual, sí. Y va a seguir alta durante el resto del año. Y bueno, dijo, Spert también fue muy crítico ayer. Ayer, que supongo, Spert no es kirchnerista precisamente, no es de la izquierda, no es del Frente Renovador, es un consultor de mercado muy consultado. A medida que se firmaba el acuerdo, se burlaba de los empresarios y del gobierno por lo que hacían. Justamente porque hay una contradicción muy fuerte entre lo que hizo el gobierno en el día de ayer, lo que hacen los empresarios también. ¿Por qué? Porque no creen en lo que están haciendo. Esto es así, digamos, es una señal política, sí, ¿Y entonces obviamente. ¿a qué fueron si no creen? Fueron a dar una señal política de fortaleza al Congreso. Mira, ahí están los tweets de Spert. Esto mientras estaban los empresarios en casa de gobierno. Mira, los gradualistas deberían sentir vergüenza. Asustaron a la gente con el shock, pero ahora tuvieron que salir a pedir la escupidera a empresarios. Claro. Critica al gobierno. Dice, el acuerdo por 90 días de Mauri con la Corpo Empresaria es porque a mediados de agosto ya creceremos a full y el problema será conseguir gente, irónicamente, ¿no? Lo dice Spert. Empieza a tomar nota de las cositas que le sacarán a Macri en estos 3 meses. Todo de cuarta, chiquito con la luz baja. Después hay otro más duro. Bueno, esto se burla de Ratazzi. Dice, el Tano Ratazzi ya tiene tantas entradas a la Rosada con tantos gobiernos aplaudiendo cualquier mier que ya debe ser el acomodador. Y el último dice, después de tantos acuerdos con empresarios y sindicalistas que nos han empomado a los de a pie, merecemos nuestro representante. Empomados. Spert, que es de... Bueno, yo creo que es un economista del mercado. Spert marca perfecto lo que es de alguna manera esta contradicción que estamos señalando. ¿Pero da alguna solución, Spert? Porque critica cualquiera, pero él que teóricamente es especialista... Bueno, la solución tampoco te la tiene que dar Spert. Bueno, pero sí. Lo convocan en distintos ámbitos, él tiene su postura, te gusta o no te gusta, pero la tiene. Vos que sos especialista en economía, no vos, digo, Spert, el que especialista en economía, está bien. Los tweets están bárbaros y demás. Llamalo a Spert en esta mañana y preguntarle y seguramente va a tener respuestas. Porque él cuando sale en la tele a hablar, critica, dice, y cuando le preguntan... Pero la solución no la tiene que plantear Spert, no es focalizar en Spert. Lo que yo me pregunto es, cuando vos al empresario, cuando tu problema lo solucionaste despidiendo gente, perdón, Gato, déjame terminar solo esto. Cuando vos tu problema lo solucionaste, porque los números no te daban, despidiendo gente, ¿qué recepción puede tener esto en los empresarios que dicen, ¿y por qué yo ahora tengo que solucionarlo? Mi problema sin despedir gente. Claro, es que, a ver, el empresario está atravesando una situación donde lo que está viendo es que va a vender menos, donde lo que está viendo es que por ahí tiene que empezar justamente a tomar este tipo de decisiones, restringir lo que puede llegar a ser la cantidad de puestos de trabajo, y tampoco tiene una proyección de que en el segundo semestre va a empezar a vender más. Y está clarísimo que no va a ser así directamente. Es decir, hoy lo que se tiene puntualmente es una proyección donde la inflación va a llegar a bajar en el segundo semestre, pero bajo ningún aspecto va a estar en niveles del 1% mensual, del 2% mensual, va a estar por encima, por lo menos en buena parte del segundo semestre. Ahora, eso no necesariamente se va a traducir en un crecimiento económico, en una actividad que va a ir creciendo y que va a ir generando puestos de trabajo. ¿Dónde el gobierno apuesta? Apuesta a que el desembolso del Estado, de nuevo, fíjense que la única forma en la que más o menos empezamos a ver alguna señal es cuando el Estado desembolsa dinero.
En este caso puntual, dicen con la obra pública se va a reactivar el mercado de empleo. Probablemente se va a reactivar el mercado de empleo. ¿Por qué? Porque la obra pública vos ponés dinero, empezás a construir, ¿eso qué genera? Bueno, genera puestos de trabajo en ese sector, pero también mucha demanda y mucho crecimiento en los sectores que van a proveer de insumos a lo que es la construcción. Ahora, a mí, ese es el plan. Hay una cuestión que vos lo estás también señalando, Julián, con conocimiento económico, que preocupan las contradicciones permanentes que estaba señalando el gobierno. Hoy, por ejemplo, el diario Clarín, estoy dando, miren cuántos ejemplos estamos dando, sí, distintos, que no es opositor precisamente al gobierno. En la página 18 hay una página completa de análisis del periodista Arcadio Oña, que es un respetado colega desde hace muchos años, que la verdad, te digo, con el título ya asusta un poco. Te dice Macri, la última carta fuerte de Macri. Sí, tiene que ver obviamente con los debates que hay adentro del gobierno, ¿no? Entonces, de así como que el presidente mismo ha tenido que salir a poner la cara porque no está de acuerdo con lo que hacen sus funcionarios. No, los funcionarios tratan de ahorrarle al presidente Macri ese costo político que va a tener que afrontar cuando termine vetando los dos puntos centrales de una ley que si sale como está hoy y que se va a debatir, directamente va a vetar la ley entera. La ley entera. Digamos. Va a salir así, parece todo. Bueno, entonces va a vetar la ley la entera. última esperanza de Macri es Sergio Massa. Una vez más. Sí, pero el Frente Renovador está totalmente fracturado. Sí, está muy fracturado. ¿Qué crees, Gato, que en Macri, por el título de Clarín y también por alguna interpretación, que Macri hoy está solo? No digo solo porque lo hayan dejado solo, sino está solo porque dice, me pongo yo al frente y vemos qué pasa. No, aparentemente por lo que ha trascendido, creo que Julián tiene la misma información, el presidente no está de acuerdo con el accionar del denominado gabinete económico, ese gabinete ampliado que el propio Macri creó, y él ha tenido que salir ahora a persuadir empresarios, a poner en la cara, sí, de decir, bueno, miren, tenemos un año difícil, pero va a mejorar, tenemos esta situación, no me gustan los ajustes, pero hay que hacerlo, no me gusta el aumento de la luz, pero hay que hacerlo. A ver, recordemos que aquí hubo un ministro que dijo, no te alcanza para cargar nafta, no cargues. Eso es tener insensibilidad. Sí, eso es muy insensible. Sí, eso lo envió a un ostracismo bastante fuerte a Aranguren. Bueno, lo respaldó en las últimas semanas Marcos Peña, jefe de gabinete, diciendo, bueno, digamos, se maneja en forma sincera, transparente, y está poniendo las cosas en orden, por lo menos en un ministerio, en un ministerio que tenía Julio Devido, ¿no? Fíjate hoy, el gobierno de Bolivia lo desmiente a Aranguren por esta importación y este sobreprecio que se va a pagar a Chile, sí, porque dice hoy el gobierno de Bolivia, nosotros tenemos un acuerdo con la Argentina que está firmado y que hay que cumplir. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué se va a comprar más caro a Chile si Bolivia te está diciendo que el acuerdo está vigente? ¿Qué es lo que hay ahí? Que hay que ir a comprarle gas a un no productor cuando tenés firmado un acuerdo, lo está diciendo el gobierno de Bolivia. Me parece que merece una explicación oficial. Sí, lo que queda claro es que los ministros que están asistiendo en este momento al presidente de la Nación, lo que le dicen es, hay otras alternativas, tratemos de llevar por lo menos a última instancia con lo que son estas negociaciones. No sé si hay mucho margen más para negociar. Me parece que el otro dato duro, Gustavo, son los sindicatos. Los sindicatos están en una posición que prácticamente no admite ningún tipo de negociación. Bueno, ayer fue muy tensa la reunión, sí, y muchos se fueron con un gusto amarguísimo. Claro, primero se fue el presidente de la reunión. Sí, salió enojado. el presidente y después entró el ministro de Trabajo, Jorge Traca, y siguieron discutiendo. Sí, y fue una reunión muy tensa, sí, y anoche a Macri se lo notaba en el discurso disgustado, malhumorado. Bueno, Micheli y Yasky fueron muy duros. Hoy también salió publicado un artículo en el diario La Nación, que vamos a repasar ahora, y que habla de, justamente este acuerdo, el acuerdo en el día de ayer de los empresarios, y lo califica como un acuerdo vago, ahí lo ven en pantalla. Dice, pudo más el temor al proyecto que las dudas sobre un acuerdo vago. Los empresarios coincidieron en que el objetivo era frenar la ley. Expectativas moderadas, va explicando lo que se vio en las sillas, en la sala de reuniones, que quizás fueron el mejor ejemplo del alcance que tiene este acuerdo firmado ayer por alguna de las mayores compañías del país a pedido del gobierno. Habla de un recinto colmado de empresarios donde sobresalían algunos faltazos bien señalados por carteles que indicaban que esas sillas debían ser ocupadas, por ejemplo, por Antonio Caló, el secretario de la CGT, Omar Maturano de la Fraternidad, Lingieri de Obra Sanitaria, Gerardo Martínez Uocra y Ricardo Piñanelli de Esmata. Y agrega además, fuentes oficiales aclararon que no estaba previsto que los gremios firmaran el acuerdo. De cualquier manera, el presidente Mauricio Macri se esmeró
reunió con los representantes de los trabajadores, la parte díscola en el pedido oficial de suspender el tratamiento de la ley antidespido, ya que tuvo una reunión con ellos antes de presidir el acto en el Salón Blanco. Los empresarios, en cambio, no pudieron ir más allá de los ministros. Habla uno de los puntos del acuerdo que quiero consultar con ustedes de generar planes de inversión. Generar, digo, ¿les parece que no es casual la elección de las palabras? Porque generar no es concretar. Un empresario puede generar un plan de inversión que luego, por diferentes razones, no llega a concretarse. Mantener la cantidad de empleados en plantilla no es lo mismo que no despedir, ¿sí? Se puede hacer un intercambio por empresa. ¿Les parece que es casual la elección de estas palabras? No, yo primero creo que no, pero segundo, la verdad que lo que me hace mucho ruido ahí, de vuelta, digamos, me pongo en la piel de un empresario, pero un empresario pyme, un empresario chiquito que dice, bueno, el gobierno me está pidiendo que yo le confirme que voy a invertir, yo necesito invertir en la medida en que tengo como la perspectiva de que voy a crecer y que voy a vender más. Entonces ahí sí tomo una decisión. Porque aparte, a ver, lo que estamos discutiendo es cuál es la decisión que tiene que tomar un empresario con sus propios recursos, digamos. No estamos discutiendo acá, qué va a hacer un ministro con recursos públicos. Estamos discutiendo qué va a hacer un empresario con sus propios recursos y el gobierno pidiéndole, señor, ponga la plata porque necesitamos que invierta. Y el empresario, ¿qué te va a decir? Y mirá, yo pongo la plata si pienso que voy a vender más o si pienso que la actividad económica va a recuperarse en la segunda parte del año. Pero si pienso que va a recuperar recién el año que viene, ahora todavía no lo pongo. Es así. Entonces, por eso me hace ruido que un empresario tenga que firmar que va a invertir cuando el primero que está pensando en invertir es el propio empresario en la medida en que ve que la economía trabaja y que hay mercado interno. Sí. El problema me parece que es no hay mercado interno creciendo en la Argentina, por lo menos en los próximos meses, es decir, hay mercado interno achicándose. Entonces, sin perspectiva de crecimiento, ningún empresario va a invertir. Y si vos lo obligás a invertir, le estás dando una señal que es muy contradictoria. No, invertir a mí me parece demasiado, pero la premisa de esta ley tenía que ver con no despedir. No despedir. Cuando mínimo no despedir, que ahora, parece que es lo más importante. Ahí, Julián, en base a lo que vos decís, que es cierto, lo que vos me decís que la economía no se asusta. Yo creo que el gobierno asustó a la economía en sus primeros meses. Sí, al consumidor. Yo creo que se equivocó, sí, bueno. Y acá volviendo tenía razón lo que Durán Barba finalmente Durán Barba tenía razón, que le decía, no insistan con la pesada herencia, no digan que está todo mal, porque el gobierno decía acá adentro que estaba todo mal, después iba al exterior y te decía que estaba todo bárbaro para invertir en la Argentina. Y el INDEC de Todesca dijo el crecimiento del año pasado fue del 2,1 y después el gobierno decía que todo era un desastre. Entonces yo creo que el propio gobierno se metió en una trampa que asustó a la economía, por más que no le guste este término a Julián, asustó a la economía, produjo que los empresarios se asusten, que digan, no, este va a ser un año tremendo de ajuste, lo está diciendo el propio gobierno, muchachos, ajustemos, y bueno, acá estamos pagando lamentablemente las consecuencias. Algunos de los que consulté ayer me decían, dos de ellos decían, para nosotros el segundo semestre, ¿sabés cuándo empieza? En septiembre. Y lo están queriendo correr al segundo semestre. Por eso, el empresario me decía esto. Y dice, ¿sabes por qué? Porque además sabemos que más o menos en septiembre puede haber una inflación en ese momento del 1,5%. O sea, ya el segundo semestre para algunos empresarios no es junio-julio, sino 2 o 3 meses después, ¿no? Bueno, yo voy a decir algo que es un poco polémico, pero la verdad es que lo que se está dando, que es lo siguiente. Hay empresarios importantes, hay algunos funcionarios también que obviamente no alzan la voz dentro del gobierno, que dicen, yo no sé, pero nos parece que el plan para tratar de bajar la inflación es enfriar totalmente la economía, es entrar en una recesión. Pero eso es tremendo. Y entonces ahí sí, la verdad que la inflación va a bajar, pero no vas a tener inversión, porque el empresario lo que va a estar viendo es que no va a vender. ¿Y el mercado interno? Por eso se especula con que va a venir inversión de afuera. Ahora, vos tenés que dar señales. Justamente una ley antidespidos no es una señal que el gobierno quiera dar. Alarmante lo que ha bajado el consumo de carne. Sí. Eso es un premio, ese es un punto que hay que analizar. Lo vienen diciendo muchos sectores sociales desde el año desde enero de este año. Lo que en enero habitualmente baja, que es el consumo de fideos, de pastas, y sube el de carne, bajó de carne y aumentó el consumo de fideos. Este es un dato de la realidad muy preocupante, porque no solamente habla de que no se puede comprar carne porque está carísima, sino porque, por lo que dice Julián, que ha caído el consumo y el poder adquisitivo. Entonces,
este es un dato de la realidad que el gobierno debería rápidamente tener en cuenta en vez de negarlo. De todos modos, el gobierno Estos insiste con la datos. generación, con que se han generado puestos de trabajo. Mira, yo hablaba con Cano en Radio 10 el fin de semana, titular del Plan Belgrano, y me hablaba de la gran cantidad de obra pública que se va a realizar, la gran cantidad de personas que se van a contratar o anuncios que se van a hacer. ¿Hay datos concretos al respecto de la gente que ya ha ingresado, digamos, de estos empleos que se han generado en este último mes, por ejemplo? No hay datos del CIPA. En el Estado sí. Porque así como se echó gente, han ingresado o parientes de funcionarios o nuevos... Este último mes se redujo, claro, porque ingresaron un grupo que de todos modos no equipara, digamos, con el número sobre de todo en el sector despedidos. de la construcción. Es menor, sí. Todavía no. Mira, a propósito del tema de inflación que contaba recién el Gato, más allá de que hay cifras que hoy, digamos, son parciales, hay una información en el ámbito financiero, en ámbito.com, firmada por Ignacio Olivera Doll, que habla de esto. Mira, alta inflación en mayo complica a Sturzenegger. Ya superó 1% en la primera semana del mes y hay menos margen para bajar tasas, de acuerdo a lo que dice la información, ¿no es cierto? Dice, las últimas mediciones sobre la inflación semanal acercaron malas noticias al Banco Central y lo presionarán hoy para mantener las tasas altas de interés de la economía. Los relevamientos de dos consultoras, que el equipo de Sturzenegger mira de cerca para decidir sus acciones de política monetaria, registraron que la suba de precios en los primeros 7 días de mayo fue superior al 1% y arrojaron con esto una nueva señal de alarma para el gobierno. Atención con esto porque también, mayo se especulaban con que iba a descender a la mitad, decía, de lo que había sido abril. Pero que acá el propio gobierno está diciendo que va a ser la mitad de abril la inflación de mayo. Por eso, ya tenemos 1%. Si en abril fue 7, cercana a 7. 3,5. Se puede hablar de 3,5. No, digamos, el número que estás dando está más o menos en ese sentido. Es decir, la pregunta es, 3,5 o 4%. ¿Es una inflación alta o baja? Es altísima y yo creo que está por encima, muy por encima de las proyecciones que tenía el propio gobierno. Es decir, todavía están de alguna manera pagando el costo de haber ajustado las tarifas de la forma en la que lo hicieron, y en todo caso también, como dice Gustavo, yo no coincido con que se asustó la economía, pero sí con que hay mucha gente que está tomando determinado tipo de actitudes para restringir su consumo por las dudas y por si eventualmente en la segunda parte del año las cosas no mejoran. Me parece que eso está. Lo otro, lo que dice ahí sobre Sturzenegger es muy fácil. Digamos, vos tenés 500 pesos en el bolsillo, tenés 1.000 pesos en el bolsillo. ¿Qué haces? Tenés una inflación del 4 o del 5%. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Y bueno, lo mínimo que podés hacer es tratás de invertirlo en algún lugar o tratás de preservarlo si es que no lo necesitas para llegar a fin de mes. Bueno, lo que dice el Banco Central es, yo tengo la tasa de interés casi en 38%, porque si no la gente ¿qué hace? Y con una inflación tan alta se me va el dólar o en todo caso, hace algún otro tipo de manejo financiero. Pero aparte, hoy si uno lee en el diario La Nación, vuelvo a estos ejemplos para que vean lo amplio y cómo se refleja la realidad, en el diario La Nación, el suplemento económico está hablando hoy, no solamente de esto que hablábamos recién, del tema de la caída en el consumo de carne, la caída en la construcción, que es un dato revelador de la economía. Cayó la construcción mucho. Sí, cayó la demanda de cemento, que es con la carne, son indicadores, con la leche, por ejemplo, de demanda de leche, la compra de leche fluida, que es casi el producto básico por excelencia, digamos, el que prestan atención los economistas, también en principio por los primeros números estaría bajando el consumo de leche. Gato, el otro día pasaron unas imágenes que a mí me impactaron mucho al respecto de la gente haciendo cola por el litro de leche. No, pero eso creo que era porque estaban regalando. Porque estaban regalando, claro. Pero de todos modos, porque los tamberos están en una protesta. Pero el dato es que la gente espere 2 horas por un litro de leche, ¿no? Me parece. Había colas realmente importantes. Sí. Muy llamativo. De todos modos hablabas del dólar, ¿no, Julián? Y de las tasas, tema que se discute mucho últimamente. Yo me termino preguntando, y con desconocimiento absoluto de temas económicos de los que vos sí sabés, pero, digamos, mantener las tasas tan altas. Digamos, hay gente que durante mucho tiempo criticó la cuestión de que hubiera un cepo, ¿no? Hoy, tener las tasas tan altas no implica, porque esto tiene un costo altísimo para los argentinos, ¿o no? Sí, por supuesto, digamos. Justamente ahí ese es el problema de la inflación. Una vez que vos generás inflación, hay algo que se llama la inercia inflacionaria, que es que el empresario ya toma en cuenta lo que es su ajuste, su costo de reposición y ajusta en el precio que pone a la venta. Entonces, esa inflación lo que termina es disparándose. Por eso es tan nefasta la inflación en las economías. Y en todo caso, ¿cuál es el remedio? La verdad que todavía está en discusión cuál es el remedio para Julián, la inflación. Yo te pregunto, en base a lo que dice Dani. Sí. Yo te pregunto así, directo. Pregúntame. Una pregunta. Sí.
el empresario argentino, típico, medio, hoy tiene, suponete, 1 millón de pesos. ¿Qué hace? No te voy a ¿Lo va a responder esa invertir pregunta. a las tasas al 37% o lo invierte en su precio? Perdóname. ¿Lo invierte en la tasa al 37%? No, bueno, pero es una pregunta, Seguro. es con trampa totalmente tu pregunta. Y no. sí, la verdad que sí, porque no es así. Y aparte yo primero no me ¿Lo puedo invierte poner... seguro en la bicicleta financiera? No, de ninguna manera. No, pero que no se puede. Esto intelectualmente, Julián. No, Por eso no se me interesa debatir con él. No se puede plantear pero en esos seguro términos. que lo invierte en la bicicleta financiera. Pero para nada. Hoy un empresario está pensando en cómo sostiene su actividad y si tiene que lamentablemente recortar o puestos de trabajo o tiene que achicar su estructura. En eso está pensando el empresario. No si va a poner la plata al 37%. Pero sí te puedo asegurar que alguien que quiere poner en marcha algo, alguien que todavía no puso en marcha, no tiene la responsabilidad de pagar una quincena todos los meses para sostener una familia que está trabajando, dice, bueno, pará, si las tasas están en el 38% y yo tengo que pedir un crédito para comprarme una máquina, no lo pido ahora, no pongo ahora en marcha la economía. Entonces, por eso también hay una sí está crítica generando un problema dentro del propio grupo económico de Carlos Melconian por las altas tasas. Bueno, él ha sido uno de los principales críticos de este sistema desde hace ya varios meses, ¿no? ¿Y por qué se les escapó esto? ¿O no se les escapó? Digamos, el tema hay de las un mal tasas. manejo. Es Yo una creo que decisión. Acá hay una cuestión económica. No, creo que hay un mal manejo. Por eso yo creo que Macri lo había dicho hace un mes o un mes y medio atrás a sus ministros que estaba preocupado y que medio les reprochó el no control de la inflación. Pero no será porque la inflación tener... actual es un producto de este gobierno. Pero no será no es porque quieren culpa del tener anterior. adentro, ellos, el gobierno, el Banco Central y demás, los pesos guardados, sino que la gente lo invierta, por ejemplo, bueno, tenés otra en opción dólares. de poner un cepo, pero Porque si no yo querés creo poner un que en cepo, base ahí tenés que hacer no. esto. es lo que dice Julián, que es preocupante. Yo creo que el gobierno ha tomado la decisión de bajar la inflación enfriando la economía. Bueno, yo ahora y esto es tremendo. Voy a hacer otro planteo polémico, que es el siguiente. ¿Ustedes piensan que el presidente de la Nación piensa como el presidente del Banco Central o piensa como el ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda, ¿qué dice? Y la verdad que estamos enfriando la economía, tenemos que empezar a reactivarla porque si no, esto no tiene un buen semblante. El Banco Central, ¿qué dice? No, tenemos que tener la tasa alta. ¿Y si piensa como Melconian? No, el presidente de la Nación piensa como Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Es decir, piensa que la única forma en la cual uno puede acotar la inflación es subiendo la tasa de interés. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta acá también? Porque la situación, la verdad que no es nueva. Para aquellos que quieren plantear que la inflación apareció en enero y nunca tuvimos inflación, o que no había emisión monetaria antes y que ahora de pronto apareció, la realidad es que no se ajusta a lo que veníamos viviendo. Entonces, digo, ¿hay una responsabilidad de alguien que nos trajo hasta acá? La verdad que sí. Y hay una responsabilidad muy fuerte. ¿Del propio gobierno? Bueno, del gobierno anterior. No, y de este también. No. La devaluación producto Pero vos de me vas a quién comparar es. 12 años contra 4 meses. Pero la inflación, el propio Index de Todesca lo decía, la inflación y el índice Congreso, al que todos reverenciaban, pero Julián, no se puede. El índice Congreso en noviembre, en octubre, el año pasado venía bajando. No es así. La economía... ¿Cómo que no? No. Julián, anda a repasar los índices del índice Congreso. Perdón. De octubre del año pasado a noviembre estaba en 1,7. Claro, pero ¿cómo tenías la inflación? Cuando tenés todo contenido, creció, lo dijo el Index de Todesca. Tenías un Banco Central sin dólares, un cepo al dólar, pero total, la economía venía creciendo. achicándose Después las importaciones y las exportaciones, estancamiento económico, no generación de puestos de trabajo. No. ¿Devaluación del 60%? Pero no era así, digamos, una situación totalmente artificial. Pero vos estás negando como el gobierno que la devaluación le fue directo al corazón de los precios. Aumentaron los precios y se enfrió la economía. Tenías cepo a las tarifas, cepo al dólar. Así, digamos, yo también tengo una inflación baja. Ahora, cuando tuviste que sincerar la economía, te saltó la inflación en la cara. ¿Qué es lo que le pasó a este gobierno? Uno puede discutir en todo caso la forma en la que se hizo, pero no puede discutir el origen, de dónde viene esto, de la emisión monetaria, de cómo se financiaba el gobierno anterior cuando no tenía recursos pidiéndole plata prestada al Banco Central, plata que está creada artificialmente porque no respalda lo que es el crecimiento económico que tuvo la economía en los últimos años. Entonces, en ese contexto, la realidad es que el gobierno que asume a fin de año se encuentra con un cuadro de situación donde tiene una cantidad de peso fenomenal en la economía, que obviamente tenías crecimiento económico porque había demanda y había consumo, pero al mismo tiempo tenías una inflación que si no lo controlabas te terminaba sacando todas las reservas del Banco Central y entrabas en una crisis cambiaria muy fuerte. Entonces este es el cuadro de situación. Para los que lo quieren ver solamente una mitad y la otra no, la verdad que no se ajusta a los datos el concretos que gobierno teníamos. actual, sin lugar a duda, equivocó medidas y está pagando y no sale ahora cómo salir de este brete. ¿Cuál fue la inflación del año pasado, Julián? Tuviste... En total, más o menos. Y tuviste, si no me equivoco... 20%. No, bastante más. ¿23 no era? No, mucho más de inflación. No, la interanual, de un lado... No, 23%. No, de diciembre contra diciembre. 23%. Yo creo que es más. No, 23%.
¿Pero cuánto más, Julián? ¿27, no más de 30? Sí, cerca de 30. Cerca de 30, Cerca de entiendo 30%. que 27, por ahí. Julián, bueno, qué lío mencionando la palabra cepo, ¿no? Pero yo te pregunto, honestamente, ¿cuántos argentinos? Vos decís, era necesario, esto era necesario. No, yo no digo que era necesario. Yo no puedo dejar de necesario. preguntar, bueno, pero dijiste, el gobierno tenía que, más allá del aumento de tarifas, que bueno, me parece absolutamente lógico. Sí, tenía todo lo que, porque decís. entraba en una crisis Yo lo que te pregunto, cambiaria ¿cuántos directamente. argentinos necesitaban comprar 5 millones de dólares? No, yo creo que, no sé, digamos, una empresa puede necesitar porque tiene una actividad, pero... ¿Cuántas empresas pueden necesitar esto en el país? Honestamente te lo pregunto, No porque sé. yo no tengo idea. Digo, de pronto para las empresas era sumamente No importante puedo- acceder a esa cifra. No puedo dar el dato porque no tengo un registro de cuántas empresas pueden demandar 5 millones de dólares, digamos. Sí. Me parece que en cualquier actividad económica tendría que ser relativamente normal, que una empresa que se maneja en lo que es la importación de insumos, de maquinaria, una empresa puede demandar este mes 5 millones y el mes que viene 10 dólares. Mi pregunta digamos. es si eso era también absolutamente necesario cuando como contrapartida tenemos, bueno, un aumento de tasas que sí tiene un costo concreto, ¿no? No, yo lo que creo... En la inflación directamente. Yo lo que creo es que era innecesario en algún punto tener un déficit tan fuerte a lo largo de los últimos años, financiarlo con una emisión de dinero, que eso te generara inflación y que eso te trajera después la imposibilidad de ir ajustando algo que en cualquier economía se hace, que es el valor del tipo de cambio, para no ser poco competitivo a nivel internacional y después de ir ajustando las tarifas, algo normal para que cualquier país que quiera tener un servicios públicos relativamente normales, algo que en la Argentina no teníamos, ni transporte, ni servicios públicos. Es decir, la verdad que el gobierno actual tuvo que pagar un costo, tiene que pagar un costo, obviamente, y lo está pagando, me parece, porque tenemos una inflación muy por encima del promedio que teníamos incluso en los últimos años, pero en líneas generales, la verdad que también hay que reconocer de dónde vienen los problemas y en todo caso podemos discutir si la forma en la que se hizo esto es buena o no, si tiene un impacto o no, que claramente que la tiene y claramente que no es buena, pero yo no puedo desconocer de dónde venimos porque si no ahí estaría cometiendo, me parece a mí, una falta, una mentira que no me parece transparente, no me parece sincero para discutirlo. No, claro, no. Yo de hecho te preguntaba si esto era absolutamente necesario o qué tan necesaria era esta medida Bueno, por las podemos consecuencias que discutir. tiene. Bueno, ahí se Por tendrá que ser supuesto. responsable el presidente del Banco Central. Yo no respondo por él ni por el equipo económico. No, dejemos claro Cada que, uno que cuando toma- nos consultamos Sí. entre nosotros es porque son diferentes puntos de vista, Por ¿no? supuesto, Nadie te digamos. responsabiliza a vos, si no sería una locura. Mirá, la política Sí. online en el día de hoy, con esta primera información. Empresarios denuncian que fueron forzados a firmar el Es acuerdo lo que te decía anteriormente. y apuntan lo a dijo Pérez Riva. Acá está, Julián, lo dijo Jaime Campos. Jaime Campos. Exactamente, dice que el encargado de los llamados fue el segundo de Francisco Cabrera, del ministro de Producción. Pero es por esto, porque yo lo que contaba, anoche lo contamos con Alejandro Berkovich en Minuto 1, durante el fin de semana había entre los ministros Ibarra y Cabrera contacto con los empresarios. Los empresarios que le decían en privado, no, estamos de acuerdo con ustedes, la ley antidespido es mala, hay que ir contra la ley antidespido. Ah, bueno, entonces les dijeron, vengan el lunes y pongan la cara. Sí. Entonces ahí lo sacaron a la luz. Y Por algunos eso decían, yo digo, no tengo previsto despedir, vuelvo ¿para al qué tengo que, por qué inicio. tengo que firmar? Vuelvo al inicio de esto. Yo creo que fue una puesta en escena nuevamente y que Macri los volvió a exponer a los empresarios, como lo hizo hace 15, 20 días atrás en Olivo, para decirle, muchachos, ustedes comprométanse también, ustedes son los que tienen que generar inversiones. Hay un malestar del gobierno con los empresarios porque no están apostando todo lo que el gobierno creía que Bueno, apostaba. después de lo que ¿Cuántas veces contaba- lo dijo Prat Guy Exacto. públicamente? Y lo que contaba Entonces vos- no están de acuerdo, por recordabas eso vos. los exponen. Sí. Por eso crean esto. Fue una escenificación, si se quiere, lo de ayer. Fue una puesta en escena de decir, ¿ustedes están de acuerdo? Entonces, vengan, pónganse de nuestro lado en contra de los sindicalistas y de los referentes de la oposición. Además, hace mal el gobierno en querer hacer esta disputa. Porque, a ver, al gobierno no le va a salir todo como él quiere siempre. Para eso está el Parlamento. El propio gobierno decía que siempre somos democráticos, respetuosos al Parlamento, y ahora están queriendo cercenar la opinión del Parlamento. Sí. Es contradictorio también en Bueno, esto. va en línea con lo que decías vos, recordabas vos a propósito de ese encuentro del presidente con alrededor de 100 empresarios en Olivos, donde los expuso a todos y les marcó la cancha, Claro. a lo de ayer de forzarlos a firmar algo que tal vez alguno dice, ¿para qué lo voy a firmar si yo no estoy dentro? No, vos firma igual. Claro. Y vamos para sumar también. Bueno. Gato, Julián, muchas gracias No, a los gracias. dos. Gracias a ustedes. Mañana los esperamos aquí. Bien.